Del Evangelio según San Marcos. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en un pueblo había un sacerdote católico, un pastor evangélico y un rabino judío. Muchas veces ellos se reunían a tomar un café, a compartir algo de lo que significaba su experiencia de fe. Un día se les ocurrió poder convertir a un oso. Pensaron hacer el intento de convertir a un oso. Bueno, después de que cada uno de ellos hizo el intento, se reunieron nuevamente. Entonces el sacerdote católico dijo: bueno, sí, mi experiencia fue bastante cruel, él estaba bastante rasguñado, fue bastante dura, pero cuando le tiré agua bendita al oso, inmediatamente frenó su violencia y finalmente creo que pude convertir al oso. El pastor evangélico, que estaba un poco más herido, dijo: realmente me fue difícil convertir al oso, pero cuando en una lucha con el oso pude lograr que el oso llegara al río, le metí la cabeza debajo del agua, lo bauticé y ese día junto al oso hemos alabado al Señor. Finalmente el rabino judío, que estaba realmente muy herido, quebrado, lastimado por todos lados, dijo: la verdad que creo que fue la peor opción querer circuncidar al oso para convertirlo. La conversión es un camino personal que se desea, no se impone. Si se pretende imponer la fe, podemos obtener pésimos resultados. El Evangelio de hoy, la curación de un hombre leproso, es la curación de alguien que desea ser purificado, alguien que le pide a Jesús ser purificado. En este tiempo de pandemia podemos comparar algunas situaciones que vivimos actualmente con lo que vivió aquel hombre en aquel momento. En este tiempo de coronavirus tenemos este distanciamiento social que estamos viviendo. Los leprosos eran distanciados de la sociedad. Tenían que vivir lejos de la sociedad. De hecho, vivían casi todos juntos, en cuevas, en la montaña, en alguna carpa. Sucede que cuando alguien está aislado por tener coronavirus, o quizá por haber estado en contacto estrecho con alguien, esta persona aislada tiene que recibir la comida de otra persona, se le acerca alguna comida, o por lo menos algo para hacer de comer si está en buena situación de salud. Así sucedía con el enfermo de lepra. El enfermo de lepra no podía ir al pueblo a comprar alimentos, sino que alguien, un familiar, un amigo, le acercaba alguna comida al leproso, a la comunidad de leprosos. Ellos vivían todos juntos para justamente poder ayudarse mutuamente. En el año 1987, Jacinto Convitt,
un venezolano, creador de la vacuna contra la lepra, recibe el premio Nobel. Y entonces hoy sabemos que la lepra tiene curación. Pero para la época de Jesús no era así. Podríamos también comparar la lepra con lo que 30 años atrás, más o menos, fue el SIDA. Sabemos que era realmente algo que preocupaba al mundo, la enfermedad del SIDA. Sanar a un leproso equivalía en tiempo de Jesús a resucitar a un muerto. La sanación de un leproso era la prueba de que el Mesías había venido al mundo. Justamente basándose en el capítulo 35 del profeta Isaías, se pensaba de esta manera. Este capítulo 34-35 cuentan cómo Yahvé regresará a los exiliados redimidos a Jerusalén, y la curación de los impuros, los leprosos, eran como el signo de que había venido el Mesías al mundo. La primera parte del Evangelio de hoy refiere este hecho. No le pide la curación el leproso, sino la purificación. Si quieres, puedes purificarme. ¿Qué significa esta purificación, no la curación? El leproso pide la posibilidad de ser incluido nuevamente en la comunidad y de volver a tener relación con Dios. Por lo tanto, no es solo una curación, sino una purificación, que es algo más grande, más completo. Más que la enfermedad en sí, lo que verdaderamente le angustiaba a este hombre era sentirse excluido de la sociedad civil y religiosa de su tiempo. La súplica de este hombre por la limpieza, por la purificación, más que por su sanación, sugiere que necesita la recuperación o la restauración de un estatus espiritual, social, no solo entonces la sanación física. El hombre con la lepra es víctima de discriminación. ¿Qué es esta discriminación? Es un trato diferenciado que tiene por objeto dañar los derechos de una persona. ¿Qué sucede con Jesús frente a este hombre? Jesús extiende la mano y lo toca. Esto es lo que hace Jesús. Extiende la mano y lo toca. Sabemos que alguien debía estar a 50 pasos de un leproso, por lo menos a 50 pasos. No podía nadie acercarse a un leproso. Jesús le extiende la mano y lo toca. En el Antiguo Testamento, ¿quién extiende la mano? Dios extiende la mano. ¿Para qué? Para castigar. Ciertamente no se trata de un castigo a las personas, sino de una liberación del mal de la persona. De hecho, Jesús, cuando extiende la mano, no daña a la persona, al contrario, sana a la persona, eliminando lo que daña a la persona, que es la lepra. Jesús cura entonces al leproso, y en este caso, este Dios que extiende la mano, que en el Antiguo Testamento era el signo del castigo, aquí es entonces el signo de la ternura de Dios, expresada en Jesús de Nazaret. El contacto que va a tener Jesús con este leproso es un contacto físico que pasa por el tacto. Y esto es importante porque nosotros podemos hablar con una persona, podemos dialogar con una persona, podemos mirar a una persona, pero el tocar a la persona, el poder abrazar a la persona, cosa que en este tiempo de pandemia no podemos hacer, esto es lo que realmente nos acerca a alguien y es el signo de la absoluta confianza. Ya no hay barreras cuando podemos abrazar. ¿Qué es lo que toca hoy el corazón del hombre? La palabra de Dios. De hecho, muchas veces nos damos cuenta y decimos, me he sentido tocado por la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es lo que realmente
toca el corazón del hombre. Hay un cambio total del concepto de Dios en este milagro de la curación del hombre leproso. El hombre piensa que Dios está lejos. Dios está lejos. Sin embargo, en Jesús Dios se acerca. Entonces, del concepto de un Dios lejano, empezamos a pensar en un Dios cercano. Al comienzo de su vida pública, en el momento del bautismo, Jesús ha demostrado encontrarse perfectamente cómodo junto a las personas impuras. De hecho, se pone junto a los pecadores que piden el bautismo. Jesús nunca ha tenido miedo de ser contaminado por los pecadores. ¿Por qué? Porque Él sabe que la luz es siempre más fuerte que la oscuridad. En Marcos vemos a Jesús tocando, acercándose a la gente que podría contaminarlo. Por ejemplo, una mujer con hemorragia, un cadáver, los gentiles, los espíritus impuros. En cada situación, Él transmite su santidad y no al revés. Jesús no recibe la impureza, sino que transmite su santidad, su pureza. De hecho, se creía que si un sacerdote del templo tocaba a alguien que había tenido contacto con un muerto, no era que su santidad lo purificaba, sino que quedaba impuro el sacerdote. La lepra era considerada hermana de la muerte. ¿Por qué? Porque era incurable. El leproso era la imagen del hombre pecador. Dios lo tenía distante. Dios, se pensaba, repudiaba al hombre leproso. Y de hecho, la lepra era el signo de la insensibilidad del pecado. Así como la lepra tiene como consecuencia hacer el cuerpo insensible, de hecho se va como pudriendo el cuerpo. Esto sucede con la lepra, este efecto produce el pecado en el corazón del hombre. Va siendo insensible, así como existe esta insensibilidad física, a nivel espiritual existe una insensibilidad moral para distinguir el bien del mal. Esto produce el pecado. Va como desfigurando, así como la lepra físicamente desfigura al hombre, el pecado espiritualmente desfigura la condición humana. Así como la lepra va atacando distintos miembros de nuestro cuerpo, así también espiritualmente quedamos como mutilados, se va como carcomiendo parte de nuestro cuerpo. Y entonces, si la lepra ataca a nuestras manos, ya no podemos dar una mano a los hermanos. Si ataca a nuestros pies, ya no caminamos hacia el encuentro de los demás. Si ataca a nuestros ojos, no somos capaces de ver las necesidades de los demás. Si ataca a nuestras orejas, no escuchamos el grito de los necesitados. Los escribas contaban con más o menos unas 72 diferentes condiciones de la piel que ellos definían como lepra. En el libro de los Números, en el capítulo 12, hablando de Miriam, la hermana de Moisés, se dice que alguien que tiene lepra es como si su padre lo hubiera escupido en la cara. El único que podía curar de esta enfermedad era Dios. Era como resucitar a un muerto. Pero si se decía que Dios estaba contra el leproso, que de hecho castigó a este hombre, se pensaba de esta manera, castiga a alguien con la lepra por sus pecados, entonces el leproso quedaba sin salida. Si Dios estaba contra el leproso, entonces, y Dios era el único que podía curarlo, entonces queda sin salida.
Sabemos que los leprosos debían estar con la cabeza descubierta, tenían que cubrirse la cara, cubrirse la barba, y si andaban en algún lugar, por algún motivo, en algún lugar público, debían gritar inmundo, inmundo, para que la gente se alejara y tuviera cuidado. Hay un detalle que el Evangelio nos trae, este Evangelio, que es un detalle de tipo, diríamos, técnico acerca del lenguaje, que tiene que ver con el lenguaje. En el versículo 41 del texto de hoy, se dice que Jesús, conmovido, lo toca, se acerca, lo sana. En realidad, la palabra conmovido es la traducción de una palabra griega, pero hay otras versiones de otros manuscritos. Sabemos que no hay solo una versión de un solo manuscrito de los evangelios, sino que hay diversas versiones, diversos manuscritos, diversos códices. Y entonces en otras versiones aparece no la expresión compasión, movido por compasión de parte de Jesús, sino que se dice que Jesús está enojado e indignado. La palabra griega es absolutamente otra. Jesús está indignado. Algunos biblistas optan por la palabra, por la expresión Jesús movido por compasión. Otros biblistas prefieren utilizar esta otra palabra, Jesús movido por enojo, por indignación. Ahora, si hacemos esta opción por la palabra enojo, indignación, tendríamos que preguntarnos por qué Jesús está enojado. Jesús está enojado con la catequesis que recibió este hombre, que era la catequesis común de ese tiempo, una catequesis de un Dios que está lejos del pecador. Jesús no está enojado con el hombre, está enojado con ese tipo de catequesis. Jesús se enoja con una presentación equivocada de una identidad de Dios. Hacemos la opción por esta palabra, indignado, Jesús enojado, justamente porque la opción siempre frente a dos palabras en un texto, la opción siempre es la más difícil. Justamente esta es una opción que hacen los biblistas. Es la opción del texto o de la palabra más difícil. Por eso optamos por esta expresión, Jesús enojado y no conmovido. Conmovido sería muy normal, muy común, pero Jesús enojado, Jesús indignado con esta catequesis reacciona porque se desfigura la identidad de Dios. Continúa el texto diciéndole Jesús a este hombre que lo advierte severamente que no diga nada a nadie. ¿Por qué? Parece más probable que Jesús está enojado porque al sanar al leproso ha tenido que arriesgarse a atraer a la gente que solamente se interesará por él debido a los poderes mágicos, entre comillas, y de esta manera se pondría en peligro su ministerio. Por lo tanto, por eso Jesús le dice que le advierte severamente que no diga nada a nadie. Jesús no quiere que lo consideren solamente como un mago. Jesús quiere que debajo de la acción milagrosa se pueda ver el signo, diríamos, se pueda ver el mensaje. Luego Jesús, dice el texto, lo despidió. Literalmente se puede traducir como lo echó, lo expulsó. ¿De qué lo expulsó? Lo expulsó de esta mentalidad de un Dios apartado del hombre, de un Dios lejano a los pecadores. Jesús quería expulsar de esta persona esta mentalidad. Es como si Jesús le hubiera querido decir, ¿cómo has podido creer en un Dios así? ¿Cómo has podido creer en un Dios de esta manera? De cualquier manera, Jesús le dice al leproso
quiero. Cuando el leproso le pide la curación, Jesús responde, sí, quiero. Y luego extiende su mano y le dice Jesús, queda limpio, sé limpio. Su palabra no es como las palabras y la autoridad de los escribas. Su palabra tiene poder para hacer lo que dice. Cuando Jesús habla, Dios actúa. Y finalmente Jesús dice, ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿De qué se trata esto? Bueno, simplemente cumplir con la ley de Moisés. Testimonio a ellos o testimonio contra ellos, contra los sacerdotes. La sanación de este hombre demostrará justamente la diferencia entre Jesús y los sacerdotes que eran los custodios oficiales de la religión. Ellos solamente pueden verificar que la gente está limpia. En cambio, Jesús puede limpiarlos. Apenas se fue, dice el texto, empezó a proclamar al mundo lo sucedido. ¿Qué empezó a proclamar? No el hecho de la sanación, sino la imagen auténtica de Dios, una verdadera imagen de Dios. Empezó a proclamar el mensaje, no solo el acontecimiento. La historia comienza con Jesús moviéndose libremente por las villas y termina forzándolo a vivir fuera en los lugares desiertos. De alguna manera Jesús y el leproso han tenido que cambiar lugares. Jesús ahora se encuentra sufriendo el aislamiento que antes tenía el leproso. Podríamos decir que hay un cambio de posición. En Jesús de Nazaret, Dios puro se hace impuro y marginado. Jesús tiene que apartarse. En cambio, el leproso, pecador, es purificado, sanado, es integrado a la comunidad. Hasta la próxima.